Amén. Qué gran noticia esta mañana. Somos hijos de Dios. No es una suposición, no es una falsa expectativa, no es una expectativa equivocada, es una gran verdad. El cielo, la tierra van a pasar, pero esa verdad se va a mantener inalterable. Somos hijos de Dios. No por nuestro esfuerzo, no porque nosotros hicimos algo para merecerlo, fue por su amor que nos ha hecho hijos de Dios. Así que esta mañana alce sus dos brazos en la presencia del Señor y vamos a declarar una vez más que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Sí, Padre, sí, Padre. Él es mi Padre. Oh, lo declaramos. Y mi Padre me ama. Señor, Yo solo sé que yo soy su hijo. Eso somos, eso somos. Él es mi Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Vamos, iglesia. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre. Mi Padre me ama. Mi Padre me ama. Señor, Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Libre soy en él. Libre en eso somos, Padre. soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijos. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios. Si lo soy. Gritamos amén, amén, amén. Padre, eso eres tú, nuestro Padre, y eso somos nosotros, tus hijos. Te damos gracias porque podemos llamarte Abba, Padre. Podemos llamarte por el espíritu de adopción que has puesto en nosotros. Te llamamos Padre. Y como dijo el apóstol Juan en el capítulo 3 y el verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Padre, qué honor más grande, que no merecemos ser llamados hijos de Dios, porque nos rebelamos contra ti, pero tu amor fue tan grande por nosotros que no tomaste en cuenta nuestra maldad, nuestro pecado, y nos hiciste tus hijos, por haber puesto en nosotros nuestra fe en el sacrificio perfecto, eterno, que Él, tu Hijo, hizo. Por la fe en Él, por la fe en su sacrificio y por la fe aceptando el perdón que Él nos dio, nos has dado ese gran privilegio de ser hechos hijos de Dios, hijos tuyos. Padre, hemos venido esta mañana a tu casa. Háblanos, somos tus hijos. Háblanos, queremos oír tu voz, queremos escuchar de ti, queremos obedecer tu voz, queremos ir en pos de la voz tuya y hacer las cosas que te agradan. Queremos que nuestra vida sea regida por ti, no por nuestro propio deseo, no por nuestra propia voluntad, sino por tu voluntad y la voluntad de tu palabra. Gracias, Señor. Háblanos, edifícanos y bendícenos aquí esta mañana en tu casa, en tu presencia. En el nombre de Jesús, tu Hijo, pedimos estas cosas. Amén. Un aplauso al Señor esta mañana por su presencia con nosotros. Antes de sentarse, por favor, salude a alguien cerca de usted, dale un estrechón de mano bien fuerte. Bendice a esa persona que está alrededor suyo, especialmente si no vino con usted. Bendígalo, por favor. Hágalo sentir en casa, por favor. Amén.
Muy bien. Hablando de casa, una casa tiene su cultura, tiene sus prácticas, sus buenas tradiciones. No hablo de tradiciones legalistas, hablo de tradiciones que fortalecen la hermandad, el cariño, el sentido de lo que es ser la familia. Y obviamente pues esta casa, nuestra casa espiritual, donde nos juntamos, también es importante seguir la cultura, el ambiente. Nos encanta hacer siempre las cosas con excelencia. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios que hace todas las cosas con un espíritu de excelencia. Y la excelencia honra a Dios y bendice a la gente. Entonces nos encanta todo nuestro equipo que se prepara desde temprano para venir y atender todo lo que hacemos. Están listos para servirnos. Pero es importante seguir las instrucciones que ellos nos dan. Cuando entre aquí a este auditorio, no se salte la cinta que ponen ahí, no se cruce por ella, siga las instrucciones que le dan. Eso es parte de la cultura en la casa. Y no se ponga ahí a discutir con los hermanos. No, es que me quiero quedar aquí sentado y si estoy libre para hacer. No, no es así. Toda casa tiene su cultura, tiene sus reglas, sus normas, y nuestra casa también, que es la casa de todos nosotros, pero es importante seguir las instrucciones. No se pase debajo de la cinta, no haga eso. ¿Qué? Y algunos hermanos servidores me dicen: ay, pastor, unos hermanos se bajan de la cruz y nosotros también. Y ahí nos ponemos. No, por favor, sigue las instrucciones de la casa de los servidores. Si ellos le piden que entre en la silla y vaya hasta el centro, hágalo con gozo, lo hace para el Señor. Ellos están aquí para servirnos, no para molestarnos. No quieren incomodarte, pero usted siga las instrucciones de ellos. No se pase debajo de la cinta. ¿Me está escuchando? Si usted está en el banco y está con una llamada telefónica, llega el guarda de seguridad y le dice: apague el teléfono o sálgase. Y hacemos una de las dos cosas. Entonces aquí apague su teléfono, no esté levantándose a contestar llamadas, mensajes, conéctese. Y si está aquí en el auditorio y está con niños, llévenlos al área de niños. Parte de nuestra cultura es que los niños no están con nosotros, no porque no amamos a los niños, sino porque los niños tienen su propio espacio donde ellos pueden adorar al Señor en su propio ambiente. ¿Me explico? Entonces, si se acerca un servidor, no lo quede viendo de mala gana, como aquí viene este hermano. No. Deje que lo guíen ahí al salón de niños. Y si se va a quedar con su niño, manténgalo quieto, por favor. Porque el que está a la par suya quiere oír el mensaje, no quiere estar distraído. Entonces, y si viene un servidor porque su niño está gritando, corriendo, haciendo algo, y le pide que salga con su niño, hágalo, no se moleste. No es el mensaje de hoy. Son algunas instrucciones que tenemos que recordar siempre. Es bueno recordarlas porque nos ayuda a mantener la comunión y que todo fluya de manera natural. Entonces la próxima vez, por favor, déjese guiar, dejémonos guiar por nuestros servidores. Cuando llegue al estacionamiento, estaciónese de retroceso. No, así me estaciono yo, ¿y qué? Si no puede, pídale al equipo ahí de seguridad, ellos con gusto le van a ayudar a eso. Pero sigan las instrucciones. La próxima vez que usted vaya a traer sus niños, agradezca al equipo de maestros por servir en el ministerio de niños. Es una bendición tener un equipo de maestros y un equipo de ministerio de niños que nos permite que estemos aquí nosotros concentrados, adorando al Señor y recibiendo la palabra. Me estoy explicando, es una bendición. No es que los están entreteniendo, los están entrenando, les están enseñando a adorar a Dios, a conocer la palabra, y lo hacen con mucha excelencia. Entonces la próxima vez que vaya, agradezca a los maestros. Si le puede traer una manzana, hágalo. Bueno, no está obligado a traerle una manzana, pero agradézcale. Gracias, hermano, por servir
a nuestra iglesia y atender a los niños en el ministerio para niños. Entonces, esta mañana, por favor, honremos a todos nuestros voluntarios que sirven aquí en la casa con un aplauso. No todos están aquí, pero vamos a honrarlos porque ellos hacen un excelente trabajo. Amén. Bueno, ahora sí, vámonos al mensaje y estoy seguro que el Señor va a hablarnos. Pero eso es parte también de la vida de la iglesia y tenemos que recordarlos de vez en cuando, hacer un repaso de las cartillas. El domingo pasado comenzamos una serie que la hemos titulado Sintoniza Romanos 8.1 FM. No es una radioemisora que estamos abriendo, y si algún día tenemos una radio la vamos a llamar así entonces, Romanos 8.1 FM. Y una de las cosas que hemos aprendido es que del domingo pasado es que existen dos de las formas más conocidas que una radioemisora envía su señal, es a través de la AM o amplitud modulada y la FM o la frecuencia modulada. Sin embargo, hay algunas diferencias entre ellas. Una de ellas es que el AM tiene la capacidad de viajar muy largo, pero tiene una debilidad, es que es fácilmente interrumpida. Es decir, fácilmente cualquiera la puede interferir la señal y meterle ruido. Entonces, los que están en los radioreceptores escuchando el mensaje, el anuncio, lo que sea, el programa, no logran escucharlo con claridad porque hay ruido metiéndose en la señal. En cambio, la FM tiene la capacidad, es cierto, no viaja tan largo, pero cuando usted la sintoniza, se escucha de manera fiel, muy fiel. No hay ruido metiéndose, interfiriéndose en el sonido o el audio. Aparte de eso, es muy clara, pero también es constante. El audio es fiel, es claro y constante. Entonces uno dice, pues prefiero esta señal de FM. Y pensando en esta serie, Sintoniza Romanos 8.1 FM, si Dios tuviera una radio en el cielo y en esa radio Dios estuviera hablándonos constantemente, personalmente yo escogería la FM por esa característica, porque el sonido es claro, es constante y es fiel. Yo quiero oír fielmente lo que Dios está diciendo. No quiero que haya interferencia, no quiero que haya ruidos que estén metiéndose en lo que Dios está hablando. Así que en cuanto a la voz de Dios, en cuanto a las promesas que Él tiene, necesitamos oír con mucha claridad lo que Él nos dice, especialmente sobre la obra redentora que Él hizo para nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso sintonizamos Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero escuche eso, qué claro, qué constante, qué fiel se oye el sonido, el mensaje de Dios. No dice tal vez o podría ser que los que están en Cristo sean libres de alguna condenación. No. Habla de una manera muy clara. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Nueva Traducción Viviente usa este versículo de la siguiente manera: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Es decir, para los que son de la familia de Dios, ya no hay condenación. Ahora, el hecho de reconocer o aceptar o creer que somos perdonados, que hemos sido perdonados de nuestros pecados pasados, que el Señor hizo en la cruz del Calvario con su sacrificio toda la obra, todo lo que Dios demandaba para que nosotros, los que creyéramos en Él, fuéramos declarados inocentes, sin culpa, sin acusación. Y algunos de nosotros, aunque intelectualmente o con la lógica aceptamos o creemos lo que leemos en la Biblia,
que no hay condenación para los que están en Cristo. Sin embargo, muchos vivimos la vida cristiana en condenación. Nos sentimos condenados, nos sentimos culpables, sentimos acusación y estamos siempre batallando con cosas de nuestro pasado porque pensamos o creemos que el Señor no nos ha perdonado todavía. En otras palabras, creemos que Él perdona, pero que tal vez a nosotros Él no nos ha perdonado lo suficiente. Quiero hablarles un poco de una mujer que se llama Jill Price. Esta mujer tiene una enfermedad que se llama síndrome hipertiméstico. Síndrome hipertiméstico. ¿En qué consiste este síndrome? Consiste en el recuerdo autobiográfico automático de cada día de su vida, en el caso de ella, desde los 14 años de edad en adelante. En otras palabras, para algunos de nosotros sería un beneficio tener una memoria como la de ella, un recuerdo autobiográfico de nuestra vida. Muchos de nosotros, por supuesto, sufrimos de olvidos. Se nos olvidan las llaves, donde las dejamos, los lentes. Recuerdo que cuando estaba en el servicio militar, una mañana me desperté y estoy preocupado porque no hallaba mis lentes. Yo usaba unos lentes bien grueso, la medida era increíble. Y yo estoy preocupado buscando los lentes por todos lados y no los encontraba. Cuando me di por vencido en la búsqueda, me llevé la mano a la cara y ahí me di cuenta que siempre los tenía puestos. Nunca estuvieron perdidos, siempre estaban conmigo. No me acordé que siempre los andaba puestos. Algunos de nosotros tenemos esa situación o enfrentamos esa situación de que olvidamos fácilmente algunas cosas. La persona promedio, o para la persona promedio, la memoria autobiográfica es muy selectiva. Es decir, para las personas promedios en el mundo, nuestros recuerdos o nuestra memoria autobiográfica es selectiva. Es decir, nosotros decidimos o seleccionamos qué recuerdos se van a quedar en nuestra memoria y qué recuerdos no se van a quedar. Tendemos a recordar especialmente experiencias emocionales o acontecimientos muy significativos en nuestra vida, recuerdos muy memorables. Generalmente tenemos esa tendencia a seleccionar qué recuerdos o qué memorias se quedan en nosotros. Pero no podemos negar que también tenemos recuerdos de momentos muy embarazosos. Quizás corriendo caímos en el lodo. No sé, ¿a alguien le sucedió eso alguna vez? Cayó en el lodo y fue un momento embarazoso. O te sentaste en la silla en el aula de clase con todos tus compañeros y te caíste de la silla, se quebró la silla. ¿Qué momento más embarazoso eso? ¡Qué terrible! En el momento éramos el hazme reír de todos nuestros compañeros de clase porque nos pasó un momento embarazoso. A mí me ocurrieron, de todos los que recuerdo, me ocurrieron dos. Uno de ellos es que estaba detrás de un autobús. Ya sabe que cuando uno está viajando en autobús, está esperando la ruta, el autobús, y a veces viene tan lleno que no se detiene en la parada o el lugar donde debe de detenerse, sino que se va a detener más adelante. Y los pasajeros corremos detrás del autobús. Y yo estaba corriendo detrás de ese autobús porque dije, por lo menos me voy ahí guindado, porque el autobús iba lleno. Pero me caí. Y caí en un lago de polvo. O sea, ¿vio usted esos espacios donde hay polvo tan fino que usted pone su pie y literalmente usted se hunde en polvo? Yo caí en ese lago de polvo, así, plof. Y era un polvazal que se levantaba. Y cuando yo me levanté, era color canela. O sea, todo estaba yo ahí bañado de polvo. La cara, el cabello, la ropa, todo. Qué vergonzoso. Yo no puedo olvidar ese episodio. Y otro de los más embarazosos, siempre corriendo detrás de un autobús. Estoy corriendo, usaba, me acuerdo, unos botines que por cierto me los habían regalado. Eran de color café y tenían un tacón más o menos así, de esta manera, de esta dimensión o altura.
Y yo estoy corriendo y quién sabe en qué, cuando estoy corriendo, pegué el tacón derecho y se arrancó. Y en un momento yo ya no estoy corriendo a nivel, sino que estoy corriendo así. Era evidente, toda la gente ahí en la parada de bus está viendo que yo me tengo que agachar a recoger mi tacón. Wow, imagínese, usted puede tener memorias de eventos muy selectivos que guarda en su memoria, en su recuerdo, pero también hay recuerdos embarazosos de situaciones, de episodios que le sucedieron y que usted no puede olvidar. Los estudios sugieren que solo el 3% de los acontecimientos en la vida de una persona son muy memorables. Solo el 3% de todos los acontecimientos que ocurren en nuestra vida realmente son memorables. Así que durante un año promedio de una persona, aproximadamente 17 experiencias en ese año pasarán a la memoria de largo plazo en una persona. Es decir, cuando termine el año 2019, según estos estudios, usted y yo solo habremos almacenado en nuestra memoria un total de 17 recuerdos, que equivale al 3% de eventos memorables en nuestra vida. El 97% de la vida no llega jamás a guardarse en nuestra memoria. El 97%. Ese 97% restante llega a caer en lo que algunos llaman el agujero negro del subconsciente. Nunca queda en nuestra memoria. Solamente el 3%. Sin embargo, para esta mujer, Jill Price, ella lo recuerda todo. De hecho, ella escribió un libro que lo tituló La mujer que no puede olvidar. Ella tiene un libro que así se llama, La mujer que no puede olvidar, porque ella tiene una memoria autobiográfica desde los 14 años de edad hasta su fecha actual, hasta su edad actual. Ella lo recuerda todo, no se le olvida nada. En su libro, La mujer que no puede olvidar, Jill dice: imagina ser capaz de recordar cada pelea que tuviste con un amigo, cada vez que alguien te decepcionó, todos los estúpidos errores que has cometido, las cosas más mezquinas y más dañinas que has dicho a personas y las que ellas te han dicho a ti. Entonces, imagina no ser capaz de sacarlas de tu mente, pese a lo mucho que tú lo intentes. Para Jill es increíble, ella no puede olvidarlo. Cada ofensa que le hicieron, cada ofensa que ella hizo, cada error que cometió, cada actitud mezquina que ella tuvo con otras personas y que las otras personas tuvieron con ella. Para Jill, las emociones no las suaviza el tiempo. Oímos en algún momento esa expresión que el tiempo todo lo cura. Y una muchacha o un muchacho son decepcionados, sufren una decepción amorosa y sus amigos le dicen: tranquilo, cálmese, con el tiempo usted lo olvidará. Con el tiempo todo lo cura. El tiempo le ayudará a suavizar ese dolor en su corazón. Sin embargo, para Jill eso no ocurre. El tiempo no suaviza sus emociones. Son tan fuertes para ella como el primer día. Ella dice: a medida que crecía y se iban almacenando en mi cerebro cada vez más recuerdos, aumentaban los que pasaban por mi mente en ese instante, en este incesante bombardeo, y me convertí en prisionera de mi memoria. A ese respecto de ser prisionera de su memoria, tenemos que decir lo siguiente: esta mujer, Jill, no está sola. De manera consciente o de manera inconsciente, la mayoría de nosotros somos prisioneros de nuestro propio pasado. No sabemos que somos amados por el Señor,
que el Señor nos perdonó, pero aún seguimos sintiéndonos culpables, condenados, prisioneros de nuestro pasado. La mayoría de nosotros batallamos con eso. Incluso, aunque hayamos confesado nuestro pecado, nos seguimos sintiendo condenados. No falta cristianos que a veces a mí me han dicho: pastor, ¿por qué me está pasando eso? ¿Será que estoy pagando un pecado de mi vida? Hace años yo cancelé una tarjeta de crédito y un mes después recibí una llamada de esa empresa diciéndome: señor Gerardo, tiene un saldo pendiente con nosotros. Y yo dije: ¿cómo? Pero si yo ya cancelé esa tarjeta. Y dice: no, usted tiene un saldo de 0.01 centavo. Tiene que venir a pagarlo. Imagínate recibir un mensaje de parte de Dios con un ángel o un sueño, una visión, no sé, y que Dios te diga: bueno, Pedro, María, Juan, Andrés, Felipe, Esteban, como te llames, mire, usted tiene un saldito. Yo le perdoné algunas cosas, pero hay algo que todavía quedó inconcluso. Todavía no lo perdoné. Tiene un pequeño saldito ahí. No, no es posible. En ese sentimiento de condenación echa por tierra o mina el hecho de que Dios es por nosotros. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo lo dice aquí en Romanos capítulo 8? Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aunque nosotros leemos esa expresión, esa promesa, sin embargo vivimos en condenación, nos sentimos condenados. Pero tengo que explicarle: todo nuestro pasado, todos los pecados de nuestra vida, hasta el momento en que tuvimos un encuentro personal con Jesucristo, todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Me estoy explicando? Todos nuestros pecados han sido perdonados. No hay nada que haya quedado sin perdón. No hay nada de lo que Dios diga. Imagínense que en los tribunales del cielo haya un expediente abierto para nosotros o contra nosotros, con orden de captura o con un llamado de presentarnos ante el juez para responder por algo que quedó inconcluso. Pensar de esa manera es creer que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue lo suficientemente bueno, o no fue lo suficiente y que llenó la expectativa de Dios para considerarnos perdonados. Recuerden que Jesús gritó en la cruz del Calvario: consumado es. Eso quiere decir, todo está terminado, no hay nada inconcluso, no quedó nada a medias, todo fue hecho perfecto. Pero si nosotros estamos con esa mentalidad de sentirnos condenados, con culpa, con acusación, eso significa que nosotros estamos siendo presas de nuestro pasado. Y muchas veces nos dejamos flagelar, nos dejamos sabotear por el enemigo, y él no nos deja vivir en la libertad con la que Cristo o a la que Cristo nos ha llamado. Seguimos creyendo las contraproducentes mentiras que vienen del enemigo, y esas mentiras muchas veces se convierten en profecías autorrealizables. Pero la única salida a esa tragedia es aceptar plenamente, es entender y creer la verdad transformadora de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En cuanto a la condenación, ninguna, nada, cero, ni rastro, ni una pizca, ni un indicio, absolutamente ninguna condenación. No hay condenación para nosotros. Ya fuimos perdonados, y si somos perdonados, hemos sido declarados inocentes delante de Dios. Anoche en nuestra reunión de grupo de conexión, mi esposa estaba comentando sobre la historia de Joyce Meyer. Ella escribió un libro que se llama Belleza en lugar de ceniza. Y puedo mencionar eso porque ese libro lo da más detalles, pero ella cuenta en ese libro cómo desde temprana edad su papá la abusó sexualmente, y en un momento ella vio que su mamá descubrió que el papá la abusaba, y ella pensó que ahora sí iba a ser, alguien la iba a ayudar, pero no cambió nada. El papá la siguió abusando hasta que ella alcanzó mayoría de edad
y se fue de casa y se casó con el primer hombre que encontró ahí en la vida. Y por supuesto, ella pasó por todo un proceso doloroso de sanación y Dios se encargó de restaurar la vida de ella. Pero mi esposa nos contaba ahí en el grupo lo escandaloso de la gracia de Dios. Es que después de todo lo que esta mujer sufrió en manos de su propio padre, ella lo llevó a los pies de Cristo. Imagínate, llevarlo a los pies de Cristo. Pero no solamente lo llevó a los pies de Cristo, ella lo bautizó. Y ahora ese hombre ya se murió. Y mi esposa dice, ¿cómo es posible? Todo lo que este hombre hizo, creyó en Cristo y ahora está en el cielo. ¿Cómo es posible? Eso es lo escandaloso de la gracia de Dios. El ladrón que está muriendo a la par de Jesús, que unos dicen el ladrón bueno, por estar en la cruz no era nada bueno, ¿ok? No, el ladrón bueno y el ladrón malo, no, los dos eran ladrones y malos. Pero este hombre le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le respondió Jesús? De cierto te digo, que hoy mismo. ¿Cuándo dijo Jesús? Hoy mismo. Pero un momento, Jesús, ¿cómo le puedes decir eso a este bandido, a este homicida, a este asesino, ese delincuente? ¿Cómo le puedes garantizar que hoy mismo estará contigo en el paraíso? Es que, mi amado hermano, no importa lo negro, lo horrible, lo oscuro, lo malvado que haya sido nuestra vida. Nuestro pasado no importa cómo haya sido. El día que vinimos a Cristo y por la fe aceptamos el sacrificio que Él hizo y el perdón que Él nos dio, hemos sido perdonados. Nuestro pasado ya no existe. ¿Sabe cómo es? Es como cuando un creyente viene delante de Dios y ora, Señor, mira que yo era, y Dios, que yo era esto, Señor, y Dios dice, ¿de qué me hablas, hijo? No, pero es que, Señor, mira que yo era, ¿de qué me estás hablando? Nada de eso está en tu registro, porque cuando Dios ve nuestro registro, nuestro historial, lo que Él ve es la sangre de su Hijo. Y en eso un escrito que dice, perdonado. Muchos de los que estamos aquí sentados no merecíamos estar aquí. No éramos la mejor persona. Algunos podemos señalar a las peores personas que pueden haber existido en el mundo. Pero ¿y nosotros? Nosotros no lo merecíamos. Pero por su amor Él nos perdonó. Así que cuando el diablo venga, dijo alguien, cuando el diablo venga a recordarte tu pasado, recuérdale a él su futuro. ¿Tú quieres recordarme mi pasado? Quiero recordarte cuál es tu futuro. Mi pasado está perdonado, pero tu futuro, diablo, eso es inevitable. No lo vas a poder evitar, pero yo he sido perdonado. ¿Cuántos perdonados hay aquí esta mañana? Vamos a darle un aplauso al Señor. Perdonado. Así funciona la escandalosa gracia de Dios. En nuestra justicia humana uno diría, no, esa persona merece morir y merece lo peor. Pero Dios dijo, todo aquel que pone su esperanza en Cristo y se arrepiente de sus pecados, es perdonado. No importa cuán asesino, cuán malvado éramos nosotros, cuán terrible, no importa lo que era nuestra vida. Si Jesús vino a nuestra vida, hemos sido perdonados. No hay nada arrastrando detrás de nosotros, de nuestro pasado. Ya no hay nada arrastrando, no hay cadenas, no hay culpa, no hay condenación, no hay acusación, no hay absolutamente nada. Él nos perdonó. Así que si no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, podemos afirmar como Pablo decía, tengo por cierto. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, verso 18, por favor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En los primeros 17 versículos del capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo viene hablando sobre
esa victoria que nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, hemos alcanzado sobre la carne. La carne no pudo redimirnos. Las obras de la carne no pueden redimirnos. Solo la sangre de Jesucristo nos puede perdonar. Solo la sangre de Jesucristo puede hacer de nosotros una nueva criatura. Pero la obra de la carne, la ley con sus obras, sus tradiciones, no puede hacer nada. Y terminan los versículos 15 al 17 Pablo diciendo que recibimos un espíritu de adopción, el cual clama en nosotros: Abba, Padre. Y nos hizo hijos de Dios. Dice, y el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. En otras palabras, si ha sido declarado sobre nosotros que no hay ninguna condenación, sobre esa verdad hay una afirmación todavía más poderosa. Y es la que el apóstol Pablo está diciendo ahora: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. En ese contexto, el apóstol Pablo ahora nos dice: tengo por cierto. Esa expresión de 3 palabras, tengo por cierto, es una expresión que compara el sufrimiento del tiempo presente con la gloria que vendrá en el futuro. La palabra griega para esa sola expresión, tengo por cierto, es una palabra que se llama logizomai. Y esa palabra logizomai es un término de contabilidad. Es un término que llega a la conclusión final tras un cálculo numérico muy razonable y cuidadoso. Además, esa palabra, o como una cuenta corriente, nuestro sufrimiento o su sufrimiento será conciliado un día. Es decir, se hará una revisión de la cuenta. Y aunque podamos ver el sufrimiento como un pasivo en el presente, ahora en esta dimensión de la eternidad llamada presente para nosotros, esta época o esta dimensión temporal, en esta dimensión temporal, el sufrimiento, hablando contablemente, es un pasivo, no es un activo. Sin embargo, en la balanza eterna, el sufrimiento es un bien que aprecia. En otras palabras, en la balanza eterna, en la dimensión de la eternidad, el sufrimiento es algo que tiene un valor muy incalculable. Aunque para nosotros ahora, aquí en el presente, signifique mucho sufrimiento, mucho dolor, muchos procesos difíciles, pero para el Señor, el sufrimiento en la eternidad tiene una recompensa muy apreciada. ¿Por qué Pablo habla ahora del sufrimiento? Viene hablando de la obra de la carne. En Romanos 8:1 hasta el 17 habla de la obra de la carne, el fruto del Espíritu. No habla así propiamente del fruto del Espíritu, pero habla de la labor que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Y llega a este punto y Pablo diciendo, es como si tenemos la seguridad que no hay condenación en Cristo, también tenemos que tener esta seguridad de tener por cierto que los sufrimientos que vivimos ahora, eso no se compara con lo que el Señor ha de darnos. Ahora, los sufrimientos que vivimos ahora no los tenemos que entender o asimilar por causa de pecados que estamos pagando. ¿Hay algún pecado en mi vida en el pasado que quién sabe
el Señor me está haciendo pagar. A veces, perdón, a veces he oído a padres decir cuando tienen un hijo rebelde y unos padres dicen, ¿quién sabe qué pecado estoy pagando con este chaval? No sé a quién oyó decir usted eso, pero algunas veces yo he oído padres decir, ¿quién sabe qué pecado estoy pagando con este chaval? ¿Por qué me salió de dura cerviz? No. Mire, hermano, ese sufrimiento del que Pablo habla no es por causa de algún pecado de nuestro pasado que nosotros estemos pagando, porque los pecados de nuestro pasado han sido, ¿qué cosa dijimos? Perdonados. Ahora el sufrimiento aquí al que se refiere Pablo tiene que ver por causa de nuestra fe en Jesucristo, por causa de nuestra confianza, por causa de nuestra obediencia a Él, pero no por algún pecado que se haya quedado ahí sin cubrir o sin perdonar. La fe no es lógica ni ilógica. La fe lo que es teológica. ¿Por qué la fe es teológica? Porque ella mete a la ecuación el elemento llamado Dios. Entonces, la fe no ignora la realidad. A veces nosotros pensamos que hablar por fe es ignorar la realidad. No, la fe no ignora la realidad. La fe lo que hace es meter en la ecuación de esa realidad el elemento llamado Dios. Por ejemplo, la fe no ignora el diagnóstico de un médico. La fe lo que hace es sencillamente buscar la opinión del gran médico. Eso es lo que hace la fe. En el primer servicio orábamos por un niño que tiene un síndrome muy raro. Su cuerpo es deforme en algunas partes, se hace grande en otras, sus miembros. Y oramos por una sanidad en ese niño. Los médicos dijeron que ese bebé lo más que puede vivir son 2 años. Él está en el límite de sus 2 años. Pero nosotros oramos. ¿Estamos negando la realidad? ¿Estamos cegándonos y decir no? Nosotros en la fe no negamos la realidad. Lo que hacemos es aceptar lo que la fe hace, meter a Dios en el asunto. Y cuando Dios está metido en el asunto, las cosas pueden suceder. Porque para Dios no hay nada imposible. Lo que sea que Dios diga es lo que nosotros tenemos por cierto. Repítalo conmigo. Lo que sea que Dios diga es lo que nosotros tenemos por cierto. Eso tengo por cierto del apóstol Pablo es una afirmación, es una convicción muy firme. Ahora la pregunta es, ¿y qué es lo que Dios dice? Bueno, tengo por cierto que me irá bien y comeré del fruto de mis manos. Me encanta lo que dice Isaías capítulo 3 versículo número 10. Díganle al justo que le irá bien y comerá el fruto de sus manos. Recuerde, lo que Dios dice o lo que Dios ha dicho es lo que nosotros tenemos por cierto. Tengo por cierto que el Señor me ayuda y que Él es mi socorro. Escucha lo que dice Isaías 41, versículo 13 y verso 14. Leo, porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice. ¿Quién es el que dijo? Dios. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Verso 14, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. ¿Quién dijo? El Santo de Israel es tu Redentor. De nuevo, lo que sea que Dios dice es lo que nosotros tenemos por cierto. Tengo por cierto que la misericordia del Señor no se apartará de mí. Isaías 54, versículo número 10, dice que el Señor no quitará su misericordia de nosotros. Leámoslo. Isaías capítulo 54, verso 10. Porque los montes se moverán, los collados van a temblar, pero no se apartará de ti
mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Y escuchen esto. Dijo, ¿quién dijo? Jehová, el que tiene misericordia de ti. De nuevo, repita conmigo. Lo que sea que Dios dice es lo que nosotros tenemos por cierto. Y ya hemos visto que Dios dice que nos irá bien. Ya hemos visto que Dios dice que Él es nuestra ayuda y socorro. Ya hemos visto que Él dice que Él no nos quitará su misericordia. Pero también tengo por cierto que Dios habita conmigo. Él es mi Dios, es mi Padre y soy su Hijo. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 16 al 18. El apóstol Pablo hablando dice que Dios ha dicho que Él andaría en medio de nosotros, que nos apartemos de los que practican toda iniquidad. Y dice, yo andaré en medio de ustedes, seré su Dios, yo seré su Padre y ustedes serán mis hijos. Eso es lo que Dios dijo. No es lo que está diciendo otra persona, es lo que Dios dijo. Así que Dios habita con nosotros. ¿Se acuerda que uno de los nombres de Dios, o de Jesús, perdón, que el profeta Isaías nos declara que su nombre es Emmanuel? Y la palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, es decir, Él habita en medio de nosotros. Eso es algo que nosotros tenemos por cierto. No estamos aquí desamparados, no estamos aquí abandonados, no estamos aquí huérfanos. El Señor está habitando entre nosotros. Tengo por cierto que me basta su gracia y que su poder actúa mejor en la debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9 y verso 10, dice que Pablo estaba orando al Señor porque le quitara ese aguijón que él tenía. Y el Señor le dijo, así empieza el versículo 9, y me dijo, bástate mi gracia. ¿Quién lo dijo? Dios fue el que lo dijo. Entonces, tenemos por cierto que nos basta su gracia, porque es en nuestra debilidad que el poder de Dios se perfecciona. Tenemos por cierto que Dios no nos desamparará, ni que Dios nos va a dejar. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y versículo 6. Escúchalo muy bien como dice este pasaje de Hebreos 13. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo. ¿Quién dijo? Fue Dios quien dijo, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Digan conmigo, bien fuerte, tengo por cierto que me irá bien y comeré el fruto de mis manos. Tengo por cierto que el Señor me ayuda y que Él es mi socorro. Tengo por cierto que la misericordia del Señor no se apartará de mí. Tengo por cierto que Dios habita conmigo. Él es mi Dios, es mi Padre, soy su Hijo. Tengo por cierto que me basta su gracia y su poder actúa mejor en la debilidad. Y tengo por cierto que Dios no me va a desamparar ni me dejará. Pero también tenemos por cierto que mi Redentor vive. En mi carne veré a Dios. En Job capítulo 19, versículo 25, versículo 26, en medio del dolor y el sufrimiento que Job experimentó, Job llegó a hacer esta declaración: yo sé que mi Redentor vive, y en esta mi carne he de ver a Dios. Pero también tengo por cierto que no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El Salmo 118, verso 17 así lo dice: no moriré, sino que voy a vivir y voy a contar las maravillas del Señor, o todas las obras del Señor. También tengo por cierto que el Señor es mi socorro. Salmo 121, por favor, vayan conmigo al Salmo capítulo 121. Y vean que esto es digno de leerlo, por supuesto. No lo podemos solo mencionar. Esto es algo de leerlo. Salmo 121.
Escucha lo que dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y escucha eso. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Denle un aplauso al Señor esta mañana, porque esa es la convicción que tenemos en el Señor. Tenemos por cierto que mi socorro y mi salvación viene del Señor. Tengo por cierto que mi Dios todo lo puede, que no hay nada difícil ni imposible para Él. Tengo por cierto que el Señor es mi sanador y mi sanidad. Tengo por cierto que el Señor es mi proveedor y mi provisión. Tengo por cierto que el Señor es mi pastor y nada me faltará. La pregunta final esta mañana o esta tarde es: ¿qué tienes por cierto tú? Recuerda lo que dije. Lo que Dios dice, lo que Dios ha dicho, es lo que nosotros tenemos por cierto. ¿Tienes por cierto lo que te dijo el médico? ¿Tienes por cierto lo que dijo el financiero? ¿Tienes por cierto lo que dijeron los políticos? ¿Tienes por cierto lo que dijeron los religiosos? ¿Tienes por cierto lo que dijeron los economistas? ¿Tienes por cierto lo que dijo tu jefe? ¿Tienes por cierto lo que dijo el médico? ¿Tienes por cierto lo que dijeron la medicina sobre tu caso, sobre tu enfermedad? ¿Qué es lo que tienes por cierto? Lo que tú tienes por cierto sobre lo que alguien dijo es sobre lo que tú vas a caminar. Pero lo que Dios dijo, lo que Dios ha dicho, eso es lo que nosotros tenemos por cierto. ¿Qué te ha dicho Dios? Eso es lo que tú tienes que tener por cierto. Pastor, pero no puedo negar mi realidad. No la niegues, pero mete a la ecuación a Dios. Usa la fe, mete a Dios a la ecuación y verás cómo los resultados de ese axioma o de ese problema será transformado. Todo lo que les leí esta mañana, si notaron, cada uno de esos versículos dice: y Él dijo, Dios dijo, Él dice, Él dijo, Él dice. ¿Y sabe qué es lo poderoso? Que Dios sigue hablando en este tiempo. Él dijo que no te va a dejar y no te va a desamparar. Él dijo que la llama no arderá en ti. No dijo que no vas a pasar por el fuego de la prueba. Dijo: si pasas por el fuego, no te preocupes, la llama no arderá en ti. No dijo que no ibas a pasar por aguas peligrosas. Y si por las aguas no te anegarán. El Señor merece un gran aplauso esta mañana, hermano. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué está diciendo Dios en este tiempo? ¿Qué está hablándote Dios en este tiempo? Tú tienes por cierto lo que Él ha dicho, lo que Él ha hablado. El médico dijo: no hay esperanza, no hay buenos resultados, no hay buen dictamen. Esto va a ser el resultado, esto es lo que va a pasar. Algunos de nosotros aquí enfrentamos en algún momento algún tipo de enfermedad que pudo habernos dejado paralizados, mudos, ciegos, sordos, sin caminar, sin movernos, sin poder oír, sin poder hablar.
sin poder movernos, sin poder hacer nada. Y contra todo pronóstico, Dios dijo, no va a ser así, porque siempre el plan de Dios es más alto de lo que nosotros podemos imaginar. Este es su servidor. Cuando tenía 6 meses de edad, estaba muriendo con una infección renal. Y los médicos dijeron que, bueno, tenía que recibir medicina, pero no tenía medicina. Entonces el dictamen médico, entonces ese niño se va a morir si no tiene medicina. Pero allá arriba, en el alto cielo, la omnipotente, invisible mano de mi Dios dijo, yo digo, Gerardo no morirá, sino que vivirá y contará las obras de Dios. 49 años después, estoy aquí delante de ustedes, diciéndole que lo que Dios dice, en eso es lo que nosotros tenemos por cierto. No lo que dice la economía, no lo que dicen los problemas, no lo que dice la situación. Es lo que Dios dice. Y Él dice que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él, no hay nada difícil para Él. Pon